Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y queremos seguir continuando hablando de la resurrección o resurrecciones. En el capítulo 15 del primer libro de los Corintios, el apóstol San Pablo habló de todo esto porque él quería que los corintios, el cristianismo de aquel entonces, de hace 2000 años, estuviera bien enterado de lo más importante del evangelio. Lo más importante y de más valor para cualquier ser humano realmente es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él en una ocasión, como hemos dicho antes en el libro de San Juan, por el capítulo 5, les habló y les dijo: viene la hora en que todos los que lleguen a estar en los sepulcros, todos los que lleguen a morir físicamente, van a oír mi voz, y unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Así que todo aquel que muera realmente va a resucitar, porque el Señor ya prometió, ya habló eso. Y entonces nosotros somos en este tiempo, por lo menos en este tiempo, y a todo el que le llegue la palabra de Dios, especialmente esta escritura de que todos vamos a resucitar, pero en su debido orden, entonces tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para no tener que resucitar un día para juicio. Porque el Señor Jesucristo para eso vino, para Él morir por nuestros pecados, para que Él pasara por ese juicio que nos correspondía a nosotros. Y en el capítulo 15 del libro de Corintios ya hemos hablado una parte, es un capítulo que tiene muchos versos, y el apóstol les empieza hablando acerca de que realmente es resurrección, porque en aquel entonces, al igual que ahora, muchos negaban la resurrección, incluso muchos hablaban de la resurrección, pero no la creían realmente. Eso sucede muchas veces, de que hablamos de cosas que no creemos. Pero Él les explica que sí hay resurrección, porque el Señor Jesucristo resucitó, y los apóstoles y otras personas fueron testigos oculares, lo tocaron, hablaron, comieron con Él. Resucitó con un cuerpo físico, sin sangre, pero físico, tenía carne, tenía huesos, y claro, pues resucitó en poder. Por eso entonces es lo que le sigue explicando más acá adelante. Entonces ahora desde el capítulo 35 hasta el verso 49 el apóstol les sigue diciendo y les dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, dice, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Les empieza a hablar más de la resurrección, porque muchos preguntaban, pero ¿cómo va a ser la resurrección? Y el apóstol dice, pues así como un grano de maíz, de trigo, de lo que sea, dice, muere desnudo, muere, y pues para que tenga fruto, dice, pues tiene que morir, pero ya nace con otro cuerpo, otra apariencia. Y él les explica ahí entonces que así todo aquel que va a resucitar es porque murió antes en el cuerpo físico. Y les empieza a hablar, dice que una es la gloria de los cuerpos que Dios les dio a los peces, a los animales, incluso a las plantas, y también una es la gloria que tienen los diferentes astros del cielo. Les hace toda esa comparación para que entiendan. Una es la gloria del sol, otra la gloria de cada estrella, dice, y así también dice, pues cada uno cuando resucite, dando a entender de que cada uno va a traer pues sus propias cualidades según Dios se las dé, según el poder de Dios o la fidelidad con que haya servido a Dios la persona, dependiendo. Total de que ahí les dice de que así como traímos también la imagen del terrenal de Adán, una imagen terrenal, pues obviamente ellos pertenecemos a la tierra, dice, así también todos los que resuciten y sean transformados, dice, van a traer la imagen del celestial. Entonces todo esto les explica el apóstol para que entiendan más o menos cómo es la resurrección y cómo va a ser las personas cuando resuciten. Ya no vamos a estar sujetos a este mundo físico, al hambre, a la sed, al frío, todo esto, a las debilidades. Y aquí les sigue hablando más en el verso 42, les dice 15:42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucitará un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en un cuerpo natural, se resucitará en un cuerpo espiritual. Así hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, el Señor Jesucristo, es espíritu vivificante.
El verso 48 dice, como es el terrenal, así también serán los terrenales, y así como es el celestial, así son también los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, también traeremos la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. Entonces, aquí claramente les está hablando de cómo va a ser la gente cuando resucite. Según nosotros, pues, como seres humanos traemos la imagen y las debilidades que heredamos de Adán y de Eva. Pero cuando resucitemos, si morimos, si Dios quiere que muramos, pues vamos a traer la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo cuando resucitó y se le presentó a los apóstoles allá, pues lo pudieron ver y reconocer ya cuando lo vieron de cerca. Pero no necesariamente el Señor Jesucristo siempre es así o se va a presentar así, porque en el libro de Apocalipsis, Él se le presenta al apóstol San Juan ya totalmente diferente. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Su rostro resplandecía como el sol, sus pies eran como bronce bruñido, o sea, una gloria totalmente diferente la del Señor Jesucristo. Así también muchos, dependiendo pues de la fidelidad, del servicio que le hayan dado a Dios, pues así van a traer sus cualidades también, pero al mismo tiempo pues vamos a ser reconocibles, pero eso sí, ya no vamos a estar sujetos a este mundo físico y a todas estas debilidades y situaciones que pasamos, a todas estas limitaciones, porque Dios, siendo un Dios infinito, un Dios excelente, un Dios grandísimo, pues se requiere que estemos a ese nivel. Por eso Él nos va a levantar a ese nivel para que podamos servirle y tener comunión con Él por toda la eternidad, sin que haya en nosotros el menor indicio de debilidad o de rebelión. Entonces lo que realmente nos espera es una gloria inmensa, una gloria que no se puede comparar con todas las tribulaciones y necesidades y problemas que uno puede enfrentar aquí en esta vida. Por eso el apóstol les dice antes allá, al comienzo, dice, si solamente esperáramos en Cristo en esta vida, las cosas que pudiéramos sacar aquí en esta vida, dicen, creyendo en Cristo como cualquier persona religiosa, somos los más dignos de lástima, porque un evangelio, un cristianismo sin resurrección, realmente no sirve de nada, no tiene ningún chiste, ningún propósito. Pero gracias a Dios que está la resurrección garantizada y en Cristo todos aquellos que muramos en Él vamos a tener resurrección. Ahora entonces continúa y vea lo que dice en el verso 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredar al incorruptible. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, los muertos en Cristo. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí les empieza a hablar más. Ya cuando estemos resucitados dice que hay un misterio, dice que se le reveló al apóstol San Pablo, el misterio del arrebatamiento, que hemos hablado en otras ocasiones de esto, y que tampoco mucha gente, incluso cristiana, ni creen ni están listos. Pero aquí dice que es un misterio, y un misterio, acuérdese que el Señor le dijo a los apóstoles, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Pero escuche esto es importantísimo, muy importantísimo, y ojalá que le abra los ojos a muchos. Una cosa es también conocer los misterios del reino de los cielos, que Dios se los revele a uno. Otra cosa es disfrutar los misterios del reino de Dios o vivirlos. Con el apóstol San Pablo hubo gente que predicaron y levantaron iglesias. Por ejemplo, se nombra un tal Demas, un Demas que incluso anduvo mucho tiempo predicando el evangelio con el apóstol San Pablo hace 2000 años. Imagínense cuántas cosas el apóstol no le debe de haber enseñado a este tal Demas en todos los años que anduvo con él. Sin embargo, dice la palabra de Dios por ahí, una de las epístolas del apóstol San Pablo, que vino un tiempo cuando este Demas no aguantó la presión.
No aguantó más y dice, Demas me ha abandonado y se ha ido amando este mundo. Lo mismo va a pasar con este misterio, vea, ahí está. Sin embargo, no se trata solamente de conocerlo porque ya está escrito para nosotros, sino se trata especialmente en este tiempo, en esta generación, que estemos listos para experimentarlo. Porque aquí está, vea lo que dice después. Entonces dice, cuando eso suceda, después del arrebatamiento, se va a cumplir la palabra que está escrita, dice, sorbida es la muerte en victoria, y dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Dice, ya que el aguijón, la ponzoña de la muerte, dice, es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Dice que el aguijón o el arma que usa la muerte para matar es el pecado. Y el poder que tiene el pecado es la ley. La ley que se le dio a Moisés allá, los mandamientos. Y como nadie los podía cumplir, entonces la muerte tiene esa arma para matar al ser humano, por cuanto no puede cumplir la ley de Dios. Por eso es que dice en el libro de Romanos 5:17 de que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no pecaron como Adán. Dice, porque pues no había nada que hacer, nadie podía cumplir la ley, incluso después de Moisés también. Eran pocos los que se salvaban realmente ya teniendo el conocimiento de la ley. Pero la muerte siguió reinando realmente. Y entonces dice, allá dice, pero dice, si la muerte reinó por el pecado de un hombre, ¿cuánto más no reinaremos a través de uno, Cristo? Los que seamos capaces de recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque acá vea cómo dice, que entonces cuando sucede el arrebatamiento, dice que se va a cumplir esa escritura de que la muerte es absorbida. Se le acabó el poder a la muerte por completo. El día que esa escritura se cumpla del arrebatamiento, dice, el aguijón que tiene la muerte, porque hasta cierto punto, aunque seamos cristianos y estemos llenos de Dios, la muerte tiene cierto poder todavía porque andamos en un cuerpo físico. Y por gracia somos salvos, pero no es que seamos perfectos todavía. Así que hasta cierto punto la muerte todavía tiene cierto poder. No en el Señor Jesucristo, porque Él la venció, por eso resucitó. Él sí está totalmente libre de cualquier ataque de la muerte. Él, al contrario, en el libro de Apocalipsis le dice al apóstol San Juan, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Pero nosotros que estamos aquí todavía, dice, que cuando se cumpla esa escritura, entonces el poder de la muerte se va a acabar. Mientras estamos aquí, entonces, vea, somos capaces de reinar a través de uno, el Señor Jesucristo, los que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es cuando aceptamos a Cristo, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por fe, por gracia, pero la abundancia de la gracia, una vez recibimos el Espíritu Santo, ya depende de cada persona cuánto se esfuerce para estar lleno de esa gracia, que Dios está dispuesto a dársela a cualquiera, a llenárselo de cualquiera, del Espíritu de Dios, que es la gracia, pero uno tiene que estar dispuesto a buscar a Dios constantemente. Y de esa forma entonces la muerte, vea, se cumple entonces la escritura que dice en Romanos también capítulo 8 y verso 2, donde dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tiene el poder para librarme de muchas cosas del aguijón de la muerte, porque a través de esta gracia yo puedo resistir la tentación, puedo resistir el problema, puedo resistir muchas cosas y ya la muerte ya no me hace nada. Y claro, dependiendo también del propósito y de esta gracia y de la fe que yo tenga. Y no solamente de la ley, por eso dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder que tiene el pecado es la ley moral de Moisés que Dios le dio a Moisés. Por cuanto nadie la puede cumplir, entonces solamente por gracia se puede vencer. Y así es entonces como uno puede desafiar la ley, incluso las leyes físicas de este mundo también, porque todo es para causar muerte. Todo lo que Dios diseñó para vida puede causar muerte también, porque ya el mundo está corrompido y somos una raza caída. Pero en Cristo podemos vencer todo eso, porque vea, las leyes físicas incluyendo, las leyes morales ya las cumplió el Señor Jesucristo por nosotros.
Y por gracia, permaneciendo en Cristo, podemos vencer. Y ya no vamos a ninguna condenación. Y somos librados de muchas cosas que la muerte quisiera traernos, por gracia, por permanecer en Cristo. Pero leyes físicas también. Por ejemplo, recuérdese que el apóstol San Pedro pudo caminar sobre el agua. Cuando el Señor Jesucristo en aquella ocasión caminó sobre el mar, le dijo a Pedro, pues, si tú eres Cristo, pues permite que vaya a ti. El Señor le dijo, pues ven. Y empezó a caminar sobre el agua. Desafió las leyes físicas. Y hay otros ejemplos en la palabra de Dios donde desafiaron las leyes de ser transportados de un lugar a otro en cuestión de segundos por el Espíritu Santo de Dios, como Felipe. Elías dice que corrió, quién sabe, una distancia muy grande a pie y que incluso llegó primero que el rey de Acab de aquel entonces. O sea que son leyes físicas que también se tiene el poder para... Ahí está Sansón. Y en el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso dice que en el libro de Gálatas que andemos en el Espíritu, no nos conformemos a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne nos limitan a andar en el Espíritu. Y si el que anda en el Espíritu, dice, las manifestaciones del Espíritu, dice, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todas esas cosas. Y luego termina diciendo esto, el apóstol dice, porque contra tales cosas o contra tal estilo de vida no hay ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del poder de la muerte y del pecado. Por eso aquí dice que en Cristo Jesús tenemos la victoria y cuando se cumpla esta escritura vamos a vencer todos los efectos de la muerte por completo. Ya no, la muerte no va a tener absolutamente ninguna jurisdicción, ningún poder, ninguna legalidad sobre aquellos que resuciten y que sean transformados, porque aquí dice que no todos vamos a morir, sino que muchos van a estar vivos, pero van a ser transformados. Ya la muerte no va a poder hacerles nada y entonces se va a cumplir por completo esa escritura que dice, la muerte ha sido absorbida con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria y dónde el sepulcro? Porque entonces vea lo que va a pasar cuando se cumple esa escritura, el arrebatamiento. Acuérdense que está hablando de las resurrecciones y por eso el apóstol les habla de la resurrección del Señor Jesucristo y de poner orden, porque la próxima resurrección, el próximo evento importantísimo de la palabra de Dios es este arrebatamiento, esta resurrección de todos aquellos que van a resucitar en Cristo. Vea lo que nos espera. Entonces vea, lo último que les dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria y dónde sepulcro tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria, Dios nos da la victoria. Dice, allá está hablando del poder de la muerte, el aguijón de la muerte, el pecado, el poder, el pecado de la ley. Y así es como la muerte tiene victoria. El sepulcro tiene victoria. Pero acá dice que gracias a Dios que nosotros confiamos en Cristo y nos da la victoria en Cristo Jesús. Así que uno debe de escoger a quién le vamos a permitir que tenga victoria sobre nuestras vidas. ¿Al pecado? ¿A la muerte? ¿Al sepulcro? ¿O al Señor Jesucristo? Hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nacer de nuevo, llenarse de esta gracia para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libre en este mundo de la ley del pecado y de la muerte. Y en aquel día podamos estar listos porque si morimos en Cristo, Él nos va a resucitar con cuerpos totalmente nuevos, como dice en Filipenses 3:20, que somos nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Salvador, el cual dice va a transformar nuestro cuerpo de humillación a uno semejante al de Él. Los sepulcros se van a abrir y van a resucitar los muertos en Cristo. Y entonces va a cumplir la Escritura. Esto es la resurrección. Esto es lo que nos espera si creemos. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.